Como les veníamos diciendo, el tema va a ir avanzando ya hacia asuntos concretos. Ya más allá de que las quejas del PRI, las quejas del PAN, de creo el único perredista que queda, o sea, más allá de todo ese estancamiento en el que están los partidos políticos, el día de ayer pasa algo muy interesante, porque la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral ya enlistó, porque eso es lo valioso de su participación, enlistó los retos que el órgano electoral enfrentaría para llevar a cabo la elección de ministros, magistrados y jueces, tal como se propone en la iniciativa presentada por el presidente López Obrador. La titular del INE acudió el día de ayer a los diálogos nacionales para reformas constitucionales al Poder Judicial que fueron convocados por la Cámara de Diputados y ahí planteó estos cuestionamientos y expresó también que pues hay inconsistencias respecto a la iniciativa. Inició su participación diciendo que el INE es un organismo especializado en organización de procesos electorales, pero para eso se requieren tener elementos y condiciones específicas para que un proceso sea altamente exitoso. Pidió a las y los diputados que resuelvan cuestionamientos específicos y esto sí, en definitivo es crucial. Como decía, superar las grillas y vámonos a las respuestas concretas. ¿Qué y cómo y de qué manera se haría? Por ejemplo, ella dice, necesitamos respuestas específicas sobre cómo se efectuaría la elección de jueces, porque dice, no son interrogantes políticas, son interrogantes operativas y esto pues incluye o amerita que se preste y que se dé toda la atención porque sí, todo el mundo salió a votar por el plan C, por la reforma del Poder Judicial, pero ahora toca también entender cómo es que se podría hacer una elección tan grande. Vamos a escuchar esta participación de Guadalupe Taddei. Todo lo que estamos hablando viene en la propia iniciativa. Lo único que nosotros estamos agregando son las condiciones técnico-operativas que tendría que tener conocimiento y certeza el instituto para garantizar un proceso electivo tal cual nuestro país ya está educado para llevar a cabo. Y hablo, por ejemplo, de los ciclos electorales. Los ciclos electorales, si los hacemos totalmente concurrentes con el proceso electoral en términos de representación política, pues habla de una circunstancia distinta. Cuando alguien dice proceso electoral junto con lo que ya hacemos, inmediatamente en el INE empezamos a pensar en el tamaño del paquete, en el tamaño de las bodegas, en de qué tamaño es la boleta que vamos a tener, cuáles son las características que vamos a tener. Pesa más para un responsable de presidir una mesa directiva de casilla. Vamos a tener funcionarios electorales, cuántos funcionarios vamos a tener por casillas, vamos a instalar el mismo número de casillas de un proceso electoral como el que acabamos de vivir, en qué nos podemos basar para definir cuántas casillas vamos a instalar en el territorio. Vamos a irnos por un proceso exactamente igual al que recientemente vivimos o vamos a definir otro tipo de mecanismos. Vamos por el uso de las nuevas tecnologías para reducir tiempos en el tema de la votación o nos vamos a quedar en la parte en la que en este momento nos encontramos. Es decir, queridos diputados, respetables todos los ministros y ministras y todos los que hoy en día harán una ponencia, hay muchísimas cosas por recibir aún en la iniciativa que, insisto y debo de ser muy clara en esto, solo trabajamos lo que conocemos y que ha sido público, que es la iniciativa que todo mundo tenemos. Dos cosas que resalto. Una, el presupuesto no es caprichoso, tiene que ser justo lo que se requiere para que sea de la calidad que requiere nuestros ciudadanos y ciudadanos. Y la segunda, el instituto deberá, en caso de que esto se apruebe, entrar en trabajos rápidamente con la Cámara de Diputados para ir definiendo puntualmente lo que sí se requiera para llevar a buen puerto esto si pasara la aprobación del Congreso. Vamos ahorita
a decir que el análisis nos lleva hasta este momento en a estas conclusiones. ¿Tendremos campañas? ¿Cómo serán las campañas? ¿Cómo interviene el Instituto Nacional Electoral en el manejo de tiempos en radio y televisión? ¿Tendrán prerrogativas? ¿Quién podrá hacer uso? ¿Tendremos un modelo de fiscalización? ¿Habrá sujetos obligados? ¿Habrá acciones y actitudes y características sancionables? ¿Cuáles son estas? Este tipo de cosas. ¿Cuál es la cadena impugnativa que debe de seguir este proceso? ¿Quiénes serán los responsables? ¿Quién entrega la constancia de mayoría? ¿Quién hace el cómputo? ¿Cómo hace el cómputo? ¿Habrá representantes en las casillas? ¿La cadena de custodia se cuida o no se cuida? ¿Tendremos representantes en los consejos distritales y locales? Tantas cosas que tenemos por resolver aquí y tantas preguntas que dejamos hoy en el aire con todos ustedes, porque es importante que sepan que el instituto sabe hacer procesos electorales, pero también sabe que requiere tener claridad en todo lo que va a emprender para que resulte altamente efectivo. Así como lo escuchan, había más preguntas que respuestas a todo este proceso, porque sí, lo que dice ella es: no me voy a meter al tema político, no me voy a meter a analizar si está bien que se elija a los juzgadores, que si es de manera paulatina, que si es de manera ya directa a partir del próximo año con una elección. Ella lo que dice es: a mí lo que me preocupa es cómo va a operar el INE y cómo se va a realizar esta elección. Va a haber campaña, ya escuchábamos ahorita todas estas dudas que surgen. Va a haber campaña, va a haber observadores, va a haber funcionarios de casilla, cuántas personas van a participar. Es casi lo mismo que una elección presidencial de ese tamaño. Estamos hablando esta elección que se tendría que realizar por parte del INE. Quizás sí, no hay todavía una respuesta clara por parte de estas personas, de la consejera presidenta del INE y sobre todo también de los consejeros, porque pues todavía no tienen muy clara la manera en cómo ellos vayan a operar, con qué recursos van a operar. Incluso también no dio una cifra exacta de cuánto iba a ser el presupuesto, porque dice: no sé cómo vayan a hacer estas elecciones, en dónde se vayan a realizar, y ese es el punto operativo que dice: nosotros nos dedicamos a hacer estas actividades cada que hay una elección aquí en México, sabemos cómo desarrollarlas, pero esto es algo nuevo y creo que también esas dudas son válidas en ese sentido. Yo digo que es hacia donde tenemos que caminar todos, o sea, porque ya tenemos que la gente está por completo involucrada en esta discusión. Incluso la gente está pidiendo, y que es sorprendente porque es algo que al menos yo no tengo registro de algo similar, de que la gente diga: no quiero que se discuta una reforma, quiero que se apruebe porque para eso voté, ¿no? O sea, porque son muchos los que son muchos los comentarios que he leído en ese sentido. Pero a ver, entonces, lo que les señalaba hace rato, si ya estamos en esta situación política de decir la gente quiere una reforma, pues bueno, ahora toca también que los implicados informen a la gente cómo es que se va a realizar y cómo es que se va a mantener, porque no es una reforma para que se haga una elección fortuita y después sigan las cosas como están ahorita. Es una reforma para que se mantenga una elección popular de jueces, ministros y magistrados, de aquí a la larga, hasta que haya otra reforma, hasta que se decida otra cosa. Pero entonces, se necesita saber, una duda que yo te planteaba hace un momento, Perla. A mí, lo que de todas las dudas que tenemos es: ¿nos la vamos a pasar en campaña electoral en este país? O sea, ¿por qué lo decía? Porque la campaña presidencial, la pasada, fue muy larga. Desde el proceso de Morena, desde el proceso de PRI-PAN-RD, o sea, nos aventamos más de un año de elección presidencial. Tenemos nuestra elección intermedia. Le vamos a sumar la elección de jueces, ministros y magistrados. Va a haber también campaña. ¿Nos la vamos a pasar, por ejemplo, con espectaculares políticos todos los años? ¿O cómo es que se va a realizar? ¿Cómo es que se hace una jornada efectiva para que no sea un cambio gradual, como algunos dentro del Poder Judicial proponen, sino que sea concreta y de una vez para afuera a todos y que se seleccionen a todos? Entonces, son muchas dudas, pero que creo ya nos supera un nivel de análisis.
ya nos pasa a lo operativo y como lo dijo Tadei, a ver, esto necesita una respuesta ya. No venimos a hacer política, no soy Xóchitl diciendo el Poder Judicial no se toca, sino soy Guadalupe Tadei diciendo cómo se va a hacer todo esto. Sí, porque incluso les decía, a ver, tampoco me voy a meter en el tema legislativo, porque ese tema les corresponde a ustedes y yo no soy quien para venirles a decir si de este lado va el artículo, si de este lado se tiene que hacer la modificación. No, la iniciativa ya está y yo estoy basando estas preguntas, estas dudas gracias que abrieron este foro, justo como para plantear cada una de estas dudas y ver cómo se va a resolver, porque no es algo que me avientan la bolita y ya yo solita tengo que empezar a responder y tengo que empezar a dar alguna aclaración de este tema. Esto es nuevo también, entonces creo que ahí sí tiene que ver como este trabajo que se va a realizar tanto desde Palacio Legislativo, tanto de las personas involucradas, que tiene que ser también el INE, y cómo van a darle una solución a este tema, y hacia allá se tiene que comenzar a impulsar ahora la temática de qué va a pasar, porque sí, de que es muy cierto que lo más probable es que pase y se avale esta legislación, así va a suceder, ya casi es un hecho, porque además la gente también votó porque esto sucediera de esa forma. Las dudas creo que poco a poco también se van a ir despejando con el trabajo que se comience a realizar por parte de cada uno de los integrantes de que tienen que estar en esta discusión, y gracias que se abrieron estos foros porque se sigue avanzando. Si no, creo que también si no se le hubiera dado la oportunidad al INE de comenzar a platicar, pues se hubiera quedado nada más allá, abandonado en su momento. Ahí te va la bolita y te toca a ti resolver este tema, ¿no? Y en los tiempos de Lorenzo Córdoba hubiera respondido, no hay dinero. No hay dinero, sí, no hay dinero. Oye, no, por ejemplo, lo que pone Geraldine Alegría aquí en el chat es interesante. Si hay que empezar a usar la tecnología. Uh-huh. Quizás sea el momento, o sea, para ser más operativo para la reducción de costos, porque de por sí el INE, eso hay que decirlo, sí enfrenta un recorte presupuestal necesario. Eso creo que no está puesto en duda, porque recortó privilegios, pero sí tiene menos dinero. Entonces, podríamos avanzar ya hacia eso. Sería el reto. Sería un gran reto. Solucionaría mucho. Porque también en la pasada elección ya se puso esta opción para que hubiera las elecciones a partir de una manera electrónica y tecnológica, ya tratando de mudar ahora hacia esa parte. Entonces, quizás pueda ser una opción. Estamos también como todos en el desconcierto de qué es lo que vaya a pasar después de que se avale esta reforma al Poder Judicial, pero pues muy probablemente se va a poder hacer ahí un ensayo de cómo puede darle más oportunidad a que el voto sea de esta forma. O sea, son muchas soluciones que pueda haber. Ajá, que también entra en un asunto de convencer y explicar a la gente de que aunque pasemos a una votación electrónica, por decirlo de alguna manera, pues sería confiable, porque también eso despierta muchas suspicacias, ¿no? Así de, no es más fácil echarle mano o algo así. Pero pues sí sería un gran salto. Sí. Por ejemplo, todo lo que vimos de las quejas del voto en el extranjero el pasado 2 de junio, o sea, de que muchos sí pudieron hacer su votación antes, pero hubo muchas quejas que para darse de alta, que esto y que aquello, y luego ese mismo día también había otras zonas para hacer ese voto electrónico desde el extranjero, que también estuvieron pues plagadas de problemas. Entonces, si nos remitimos a esos ejemplos, o sea, sería un reto, uh-huh, pero sí está complicado.